Muy buenos días, queridos hermanos en la iglesia en calle Kramer, allí en Don Bosco. Les saluda Alfredo Pose y realmente disfruto en el Señor poder compartir este tiempo con ustedes. Dios nos ha dado esta pandemia tan larga, tan extensa, pero nos permitió, a pesar de todos estos conflictos, seguir en comunión, ¿no? Disfrutar de la palabra del Señor y compartirla a través de los medios virtuales. Dios quiera que pronto podamos hacerlo presencial como es nuestro deseo permanentemente. En esta oportunidad me gustaría que me acompañen a ver en la palabra de Dios dos momentos importantes o dos pasajes importantes, por lo menos a mi criterio, en la vida de uno de los hombres más eh, ignorados en un sentido, pero para mí en lo personal más fascinantes de la palabra de Dios, que es un sacerdote, un escriba, un maestro de la palabra de Dios, como fue Esdras. Esdras aparece allí en el libro que lleva su nombre, el libro de Esdras. Y lo vemos también después en el libro de Nehemías. Veremos dos pasajes de estos dos libros en este momento, en esta tarde. Y vemos en dos momentos llamativos de la vida de Esdras. Primero, cuando vemos su corazón dispuesto a lo que Dios le estaba preparando para hacer y después haciéndolo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces tenemos un conflicto en la vida cristiana en cómo prepararnos, cómo enfocarnos en lo que viene, y cuando estamos en el momento, bueno, cómo llevar adelante esos proyectos, cómo cumplir con esa misión que Dios nos ha encomendado. Y justamente en Esdras tenemos esos dos momentos tan importantes. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a orar y buscar en Esdras capítulo 7, versículo 10, el primer texto en esta noche. Señor querido, te damos gracias por darnos el privilegio enorme de estar otra vez en tu presencia, de reconocernos, Señor, deudores tuyos eternamente, pero también bendecidos eternamente por tu gracia y tu misericordia, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, por ese regalo precioso que es la vida eterna que Cristo nos compró al precio de su sangre. Y en esta noche también disfrutar, Señor, de la palabra que nos dejaste. Señor, tenemos tantos, pero tantos testimonios de hombres, de mujeres espirituales. Y en especial en esta noche queremos buscar en la vida de Esdras dos momentos importantes, Señor, que marcaron el corazón y la vida del pueblo de Israel, especialmente del reino de Judá. Guíanos, Señor, te lo pedimos en este tiempo especial. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y le decía, si me acompañan hermanos, a Esdras capítulo 7, versículo 10, donde va a aparecer allí en este capítulo, después de 6 capítulos de contarnos cómo fue la preparación y cómo fue el primer grupo de judíos que vuelve a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio, con Zorobabel como líder político, líder eh, oficial, delegado por Ciro para encargarse de la reconstrucción del templo de Dios. Y allí aparece en el capítulo 7 Esdras. Dice allí 7 versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y esta es la primera mención que me gustaría en esta noche compartir de este Esdras, porque nos muestra el corazón de un hombre de Dios. El corazón de un hombre que fue llamado por Dios para un propósito maravilloso, fascinante, con una visión realmente única. Habían comenzado a reedificar el templo, habían comenzado a recuperar su comunión espiritual, pero faltaba alguien que como Esdras, teniendo el conocimiento escritural, pero teniendo también un corazón espiritual. Y fíjate que dice allí que Esdras había preparado su corazón. Y lo primero que quiero mencionar es que la vida cristiana y el ministerio de Dios requiere una preparación. Preparar quiere decir, primeramente que nada, un corazón que desee estudiar la palabra de Dios.
Eh, Esdras dice, preparó su corazón para inquirir. Allí la palabra inquirir se puede traducir para profundizar, para indagar. Y me encanta porque siempre ahí vamos a ver un desafío, no a un conocimiento superficial de la palabra, algo profundo. Acordate que Jesucristo decía, escudriñad las Escrituras, y en ellas van a ver que está el Hijo de Dios, ¿m? Como plan de salvación. Los hermanos en Berea eran, dicen, mucho más nobles que en Tesalónica, no porque eran de sangre azul, no porque tenían ascendencia real. ¿Por qué nobles? Porque escudriñaban todos los días la palabra para ver, para confirmar lo que Pablo les estaba enseñando. No porque descreyeran de Pablo, no, Pablo tenía una oratoria y un conocimiento impactante, pero además de todo esto, ellos querían verificar, confrontar en la palabra de Dios lo que estaban escuchando. Qué bueno cuando uno toma tiempo, y repito, no para una lectura rápida, superficial, un devocional. Me encantan los devocionales. Me encanta también poder compartir en forma devocional con mis hermanos aquí en Chascomús y en otros lugares a través del WhatsApp, un pensamiento diario. Estamos todos los días compartiendo con los hermanos una porción, ahora estamos con el libro de Santiago. Pero el devocional no es el plato de comida, es si querés eh, el desayuno. Pero después tenemos que seguir alimentándonos y conociendo más y más del Señor. Ahora allí dice, fíjese qué interesante, ¿no? El deseo de estudiar la palabra de Dios, allí en la primera parte de este versículo. Pero ahora después de una determinación de cumplir la palabra de Dios. ¿Para qué quería Esdras conocer las Escrituras? Para cumplirlas. ¿Para qué queremos o por qué queremos nosotros llegar a conocer la palabra de Dios? Para tener un conocimiento intelectual, sería hasta excesivo, ¿no? Ah, tengo un conocimiento porque estudié, leí, memoricé. Pero si no lo ponemos en práctica, si no lo hacemos parte de nuestra vida, no nos sirve de nada. Es mucha teoría, es mucha teología, si querés pensarlo así, pero no es vida práctica. Ella dice, él quería conocer a Dios, profundizar la palabra, ¿para qué? Para cumplirla. ¿Y para qué más? Y para enseñarla al pueblo. Qué, qué bueno, ¿no? Allí dice, preparó su corazón. Hace falta una decisión de querer conocer más a la persona de Dios. Hace falta un compromiso, una determinación también de vivir esa palabra con nuestra conducta, con nuestro testimonio, para poder después enseñarla a otros. Mira, no se puede enseñar lo que no se vive. No se puede vivir lo que no se conoce. Por eso me encanta este versículo ya de hace muchos años y lo tomo como un inicio en la verdadera vida del servicio cristiano. Conocer a Dios, conocer su palabra, cumplirla, vivirla y compartirla. Es lo mismo que Dios le había dicho a Moisés allí en Deuteronomio 6, 4 a 9, ¿no? Dice, esta palabra que yo te mando hoy, estará en tu corazón, le enseñarás a tus hijos, pero primero está en tu corazón. Si no está en tu corazón, no puedes enseñar a los demás, no puedes vivirla. Tal vez esté acá, la conoces, no la vivís, no sirve. Tenemos un gran conocimiento intelectual, podemos recitar textos de memoria, pero si no la vivimos, esa palabra no tiene valor en sí misma. Y ahora sí vamos al segundo texto, que está en el libro de Nehemías, el libro que le sigue, ¿no? Nehemías también es un libro hermoso, un personaje fascinante, un hombre que dejó la comunidad de un palacio donde era el consejero o el hombre de confianza del rey, porque era el copero que probaba el vino y las comidas del rey, para ser un constructor, para ser un albañil, un maestro mayor de obra, un arquitecto de los muros de la ciudad de Jerusalén.
Pero en medio de todo esto, y después que construyó los muros y que ya estaba cumplida su primera parte de la labor, se encargó en algo más, en seguir fortaleciendo al pueblo. Y allí llegamos al capítulo 8 de Esdras, y aparece otra vez Nehemías, de Nehemías aparece otra vez Esdras. Allí dice, versículo 1 en adelante, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Jehová, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Acá, primero que nada, quiero enfatizar algo. El pueblo reunido como un solo hombre, una unidad. Ahora, estaban allí no para hacer un mitin político, no para ver un partido de fútbol, ¿no? O un deporte, o un acto cultural. Estaban allí para pedirle a Esdras que les leyera la palabra de Dios. Hoy tenemos en nuestros hogares distintas ediciones de la Biblia. Versiones simples de estudio, el lenguaje actual, Reina Valera, NBI, NTV, la que vos quieras. Está en el celular, en la computadora, en la tablet, donde se nos ocurra. Y la podemos leer y la podemos escuchar en audiolibro. ¿Sabes qué? Los hombres del pueblo de Dios no tenían más que algún rollo en las sinagogas, en el templo originalmente, y dedicaban un tiempo especial a que esa palabra sea compartida. Y me encanta que el pueblo estaba unido delante de la palabra de Dios. Y estaba allí el libro leído, ¿no? Porque dice el versículo 3, que leyó desde el alba hasta el mediodía. Sinceramente, hermanos, nuestros cultos pueden durar 2 horas tomando la alabanza, tomando algún anuncio, algún testimonio, pero el mensaje en sí no supera los 45 minutos. 1 hora como excesivo, y ya nos parece que está muy larguero el predicador esta mañana o esta noche, ¿no? Estuvieron allí escuchando la lectura de la Biblia desde el alba, digamos 6 de la mañana, por dar un horario, hasta el mediodía. ¡Qué culto! 6 horas de exposición de la palabra de Dios. No digo que estemos 6 horas predicando en un púlpito. Bueno, eh, Pablo lo hizo y se le durmió Eutico, que estaba en la ventana, porque prolongaba mucho el mensaje hasta muy tarde y estaban todos cansados, ¿no? Tampoco pensemos en un culto tan extenso que los hermanos se duerman en los bancos, teniendo reloj porque ya se hizo muy tarde. Pero dedicar tiempo y tiempo de calidad a escuchar y a conocer la palabra de Dios. Entonces teníamos ahí el pueblo unido, el libro leído, el libro de Dios leído. Y vamos a ver después cómo fue el resultado de esta lectura. Dice más adelante, versículo 5, vio pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Otro detalle interesante, había un compromiso por atender a la palabra de Dios. Había un deseo de poner atención en lo que se les estaba compartiendo de la palabra de Dios. Dice, hombres, mujeres y todos los que tenían entendimiento. Así que habría seguramente jóvenes, adolescentes, ancianos mayores, o adultos mayores, mejor dicho. Tal vez niños que tenían discernimiento. Todo el que podía entender la palabra estaba allí, deseoso de conocer y comprender esa palabra. Ahora, fíjate cómo dice después, ¿no? Bueno, bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Lo primero que quiero ver acá, el resultado de la adoración, perdón, el resultado de la lectura de la palabra de Dios fue la adoración del pueblo de Dios. Dice así que el pueblo se humilló y adoró a Jehová, inclinado en tierra. ¿Sabes? A veces tenemos grandes conflictos en
en buscar un avivamiento en la iglesia, ¿no? Hay un montón de métodos, entre comillas, de sistemas, algunos muy razonables, muy efectivos, pero muchos también tienen una gran mística. Lo que alguna iglesia ha hecho para avivar espiritualmente al pueblo, programas, sistemas, pueden ser muy buenos. Algunos hasta pueden ser bíblicos, otros no tanto. Pero lo que sí es clave es que para un avivamiento espiritual no puede faltar jamás, jamás, jamás la palabra de Dios. La alabanza puede ser una excelente herramienta en la disposición del corazón. En nuestros cultos, habitualmente tenemos un tiempo de canciones más extenso, más breve, más amplio, con música grabada, con un playback, con músicos presenciales, con una orquesta, tal vez, un instrumental solo. Pero eso nos prepara, dispone el corazón para la adoración en el culto principal. Y esto pasó en Israel, esto pasaba en Judá. Estaban allí adorando a Dios con un corazón impactado por la palabra de Dios. Nada puede hacer mayor efecto en una iglesia que la lectura y el estudio y la aplicación sistemática de la palabra de Dios. Pero fíjate cómo dice el texto un poquito más adelante, ¿no? Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué había un grupo de levitas que estaban haciendo entender al pueblo? Dos razones principales. Una, porque tal vez la lectura sola no hacía falta, perdón, no alcanzaba con leer, había que interpretar, había que explicar tal vez algunos versículos que Esdras estaba leyendo. No sabemos que fue escrita la ley para el pueblo en el desierto y ahora estamos en el regreso a la tierra, a la tierra de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Habían pasado ya muchos años, mucha historia, muchas costumbres habían cambiado y tenían que entender en el contexto actual lo que estaba dicho en la ley de Dios hacía mucho tiempo atrás. Nos pasa hoy en día. La palabra de Dios no cambia, es la misma, pero sí tenemos que entender que algunos pasajes los tenemos que contextualizar. Quiero decir con esto, entender cuándo fueron dichos, cómo fueron dichos y cómo tienen vigencia, porque tienen vigencia, pero tal vez no de una forma exacta en el tiempo que fueron escritos con el tiempo que estamos leyéndolo ahora. Pero también hay otro tema. La ley había sido escrita en hebreo, ¿no? El lenguaje estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero sabemos históricamente que cuando el pueblo de Israel, de Judá más precisamente, volvió de la cautividad de Babilonia, no hablaban mucho en hebreo, hablaban arameo, que es la otra lengua en la cual está escrita algunos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Daniel. Era la lengua de los caldeos, donde habían estado viendo durante muchos años, que habían adaptado ese lenguaje y que se hablaba en la época de Jesucristo. Recordemos que hay algunos pasajes en los evangelios que se traducen del arameo, ¿no? Por ejemplo, Eloi, lama sabactaní, eran en arameo. Y allí tiene que traducirlo Marcos, perdón, para que entendamos el sentido. Ahora, había cambiado el idioma, había que interpretarlo. Entonces algunos decían, ¿qué dijo recién el sacerdote? Y allí estaban los levitas, bueno, está diciendo esto. Una especie de traductor, un intérprete. No de dónde, no es de lengua, sino de traducir un texto de un lenguaje, de un idioma, a otro, si se quiere, dialecto que se está hablando en ese momento. Pero dice más todavía allí, fíjense. Y leían en el libro de la ley de Jehová, de Dios, claramente, versículo 8, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay palabras que son claves. Ponían el sentido.
¿Cuántas veces leemos un pasaje de las Escrituras, queridos hermanos, y decimos, no entiendo qué está diciendo? Está hablando, me habla a mí, está hablando... Bueno, hay que poner el corazón y el entendimiento en el pasaje. Ellos querían saber qué decía para poderlo, como Esdras, vivirlo y aplicarlo. Ponían el sentido para entender la lectura. No se quedaban con haber escuchado lo que decía el sacerdote. ¿Qué me dice a mí? Algo que yo aprendí hace años cuando comencé a hacer mis devocionales era eh, preguntarnos, ¿no? Cuando tenemos una lectura bíblica. ¿Qué dice el texto? Digamos el texto literal. ¿Qué dice? Bueno, acá dice que Esdras estaba sobre un púlpito de madera, más sobre todo el pueblo. Bueno, ¿pero qué me está diciendo a mí? Bueno, pongo un caso, ¿no? Está hablando que el que toma la palabra de Dios tiene que estar también en un lugar de autoridad reconocida, porque está enseñando la palabra. Pongo un caso sencillo, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me está diciendo a mí? Cuidado, como Santiago dice, no seamos muchos maestros, porque si queremos enseñar estamos en lugar de autoridad que tal vez no nos corresponda. Y si Dios nos dio lugar, hagámoslo con respeto, con reverencia, con temor de Dios, porque estamos en un lugar de privilegio, algo así como una tierra santa. Y entonces decíamos así que ponían el sentido para entender lo que estaban escuchando. Y Nehemías, el gobernador, el otro hombre especial de este libro, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y sabés, seguramente nos hemos acostumbrado a una verdad que es cierta, ¿no? No es un invento, que la palabra de Dios produce placer, gozo. Está ahí el texto que dice que las palabras fueron como miel a mi paladar. Pero también es cierto que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, antes de ser miel, comienza siendo ajenjo. Antes de ser dulce, comienza siendo amarga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la palabra de Dios y ahora el mensaje del Evangelio nos hablan de dos verdades en la vida del ser humano. La primera y principal, nuestra condición de perdidos. La Biblia se encarga de marcar al hombre constante y permanentemente su condición de perdido delante de Dios, de pecador. Desde Adán en Génesis capítulo 3 en adelante, el hombre ha permanecido y permanece en un pecado constante y permanente. Aún los hijos de Dios, hermanos, seamos sinceros, no dejamos de pecar. Seguimos pecando. Dios quiera que sea menos cada vez, que la palabra de Dios nos haga más santos, como dice Dios, es santo porque yo soy santo, pero no nos hace perfectos y no pecadores nunca más. Entonces lo primero que ellos veían era que en la palabra de Dios les marcaba las cosas que no estaban haciendo bien. Hay dos oraciones que a mí me fascinan también. Una está allí en Esdras, en Nehemías, perdón, capítulo 1, ¿no? La confesión de Nehemías, cuando él a Dios confiesa el pecado de su pueblo. Y Daniel, capítulo 9, hay muchas similitudes, después leanlo, hay mucha similitud. Dos hombres piadosos, dos hombres íntegros, pero confesando el pecado del pueblo como propio mismo. A veces nos sentimos tan limpios, y Dios quiera que lo estemos por la sangre de Cristo, pero que nos olvidamos que también somos pecadores. Y yo no puedo hacerme cargo del pecado de mi vecino, de mi hermano, pero sí tengo que identificarme con él porque muchas veces yo también estoy en un pecado, tal vez que no conozco, que lo oculto, hasta que Dios me lo revela. Y la palabra de Dios dice que los hacía llorar porque estaban entendiendo su condición de un pueblo rebelde, contumaz, que todo lo que estaban viviendo o habían vivido en los últimos 70 años, un poquito más, ya habían regresado algunos, era consecuencia de su pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, de la idolatría, del haber apostatado de la fe, dejado a Dios. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cuando leemos la Biblia? Mira, primero que nada, tiene que haber algo que nos confronta con una realidad, que no somos todavía lo que Dios quiere que seamos, que no estamos todavía en la verdad de la santidad
perfecta. Que estamos todavía luchando con este viejo hombre, como decía Pablo, ¿no? Con este hombre carnal, con este hombre que sigue teniendo caídas y recaídas en el pecado. Pero fundamentalmente nos muestra que hay esperanza en Cristo. Y en un sentido es lo que están diciendo acá estos levitas. No lloren, hoy es un día de gozo, de alegría. Dice así, fíjense el texto otra vez. Dijeron a todo el pueblo, no se entristezcan, no lloren. ¿Y qué les dicen después? Vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Hermoso pasaje. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La obra de Dios es la que nos da a nosotros el poder de la victoria sobre el pecado. No nosotros. Cristo ganó la victoria. Nos ha hecho vencedores con Él a través de la obra de la cruz. Ahora, cerrando ya este pasaje hermoso, ¿cómo el pueblo tuvo un avivamiento? No fue a través de un nuevo sistema de adoración, no trajeron nuevos instrumentos, no trajeron una nueva revelación o visión especial, no vino un profeta nuevo. Había profetas, sí, estaba allí Ageo, estaba Zacarías, ¿sí? Estuvo Malaquías, son contemporáneos en este tiempo los últimos profetas del Antiguo Testamento a nivel histórico, cronológico. Pero no estaba una profesión, no estaba la palabra de Dios. No hace falta una visión nueva de un hombre de Dios que tiene un llamado, no, vamos a la palabra de Dios. Allí vas a encontrar la visión que tenemos que tener como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Dios. No viene un avivamiento por cambiar los instrumentos, por cambiar la forma del culto, viene un avivamiento por volver a la raíz que es la palabra de Dios. Todo lo demás no está mal. Hagamos una buena alabanza, si tenemos una orquesta, disfrutemos de una orquesta, un conjunto, un instrumental, lo que fuere, la música grabada, está bien, pero eso no va a cambiar el corazón de la iglesia, lo va a cambiar el contacto con la palabra de Dios. ¿Qué hizo que el pueblo fuera después a disfrutar y a gozarse? Leemos un poquito más, ya estamos terminando. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No es una cuestión emocional, es algo que pasa por lo intelectual. No es, ¡ay, qué linda palabra! Es, ¡wow, qué poderosa palabra la de Dios! Que primero nos tuvo que tocar el corazón y mostrar nuestra condición perdidos, aún siendo salvos, de no perfectos, de estar tal vez alejados, enfriados, entibiados, como quieras pensarlo, pero también de recordar que hay una promesa preciosa, que Dios tiene un plan para tu vida y para la mía maravilloso. Un plan de comunión, un plan de servicio, y las 3 S que a mí me gusta repetir muchas veces. Dios tiene un plan para nuestra salvación, nuestra santificación y nuestro servicio. Dios quiere que todos seamos salvos, ¿no? Que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que seamos un pueblo que sirve a su Dios, a la iglesia y también al mundo, sirviéndoles a través de la predicación y el testimonio de la palabra de Dios. Hermanos queridos, Esdras, Nehemías también, pero Esdras en este caso en especial, nos ha dejado 2 hermosas enseñanzas. Primero, prepara tu corazón, inquirí en la palabra, disponete a obedecer la palabra de Dios y después a compartirlas con otros. Y cuando estás del otro lado, estás recibiendo el mensaje, estás escuchando la palabra, estás presenciando una reunión virtual o presencial, mejor todavía, ¿no? Dispone tu corazón para que esa palabra que estás escuchando te toque, te golpee. En algún sentido, ¿no? Que te muestre lo que Dios te quiere mostrar. Que me muestre a mí lo que Dios me quiere mostrar. ¿Qué cosa? Primero que nada, recordar que somos polvo. Que somos, como decía Pablo, ¿no? Lo vil y menospreciado de este mundo. Escogido por Dios
para un propósito santo, santificarnos, purificarnos, limpiarnos y dejar de lado todas aquellas cosas que no agradan al Señor. Y en último lugar, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. O como dijo Samuel, habla porque tu siervo oye. O como dijo Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que sea nuestro corazón ese, inquirir la palabra, escucharla, profundizarla, conocerla, aplicarla, vivirla y compartirla. Esta es la clave, es el kit de un avivamiento espiritual sincero, genuino y nada místico. No estamos hablando de cosas impresionantes, impactantes en el corazón de cada uno de nosotros. Y que Esdras, y que su corazón, y que su ministerio sea un ejemplo para nosotros, queridos hermanos, de cómo Dios quiere, anhela, desea usarte, usarme, usarnos en su propósito maravilloso. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta hermosa porción de su palabra. Amén. Señor querido, danos un corazón como el de Esdras, dispuesto a inquirir en tu palabra, profundizar en ella, conocerla más para vivirla, para cumplirla y para poder también transmitir ese mensaje a los que aún están en tinieblas, en oscuridad, los que aún están esperando una redención que tal vez que no conocen, pero que está disponible, tan cerca como una oración. Querido Padre, te agradezco por estas dos porciones que hemos meditado en esta noche. Te agradecemos, Señor, que hayas podido hablarnos a nuestro corazón con el poder de tu palabra y con el testimonio de la vida de tus hijos, de estos siervos como Esdras, Nehemías y tantos, tantos que podemos encontrar en las Escrituras, que vivieron, enseñaron, porque buscaron tu palabra. Ayúdanos a poder ponerlo por práctica cada día, en el nombre bendito y amado, precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos de Don Bosco, Dios los bendiga muchísimo y Dios nos permite encontrarnos pronto, o en Don Bosco, o en Chascomús, o en donde sea, para poder darnos ese abrazo fraternal que tanto nos hace falta. Dios los bendiga y gracias por la invitación a compartir este tiempo juntos.